Hoy vamos a dar continuidad a la clase eh, que dimos la semana pasada sobre el Día de Todos los Santos y esta relación con la muerte y esta relación de si hay vida más allá, cómo será, cómo es el mundo más allá de nuestra percepción. Y concretamente os voy a contar a lo largo de esta clase, de la próxima y quizá una tercera, porque es un poco amplio el tema, todo lo que no, una parte que no incluí en el libro Entendiendo el Bhagavad Gita, una enseñanza universal, en los comentarios que os hice, porque ya se me antojaba que el libro podía resultar ya demasiado extenso, ¿no? Y, y no es que no sea importante, no lo que os voy a explicar, que lo es, pero no es tan importante dentro del contexto del Bhagavad Gita cuando intentamos entender una enseñanza tan universal, no ser tan pormenorizado. Y por eso los textos o lo que tenía preparado para introduciros, para ponerlo en el Bhagavad Gita y que finalmente no lo puse, pues esta clase y la próxima pues van a ser como la versión del director, ¿no? Como las películas que saca una versión con escenas que no se incluyeron en el metraje original. Así que os voy a narrar un poco de lo que en su momento tenía previsto poner en el Bhagavad Gita, ¿no? Primeramente, ¿no? Y como introducción es la gran pregunta que siempre nos persigue, ¿no? La pregunta de la eternidad y la existencia post-mortem. ¿Habrá algo después? ¿Habrá algo después? Como contextualización no filosófica y existencial, no para introducir el tema de la muerte y la trascendencia desde este punto de vista de la naturaleza humana, mirad, es esencial reconocer que la conciencia de la muerte es una de las características que distingue a los seres humanos de otras especies, y esto ya os lo he comentado, ¿no? Somos la única especie que es consciente de que se va a morir. Y esta conciencia genera, de alguna forma, una tensión que es fundamental en la experiencia humana. Esta tensión es la necesidad imperiosa de encontrar sentido y de encontrar propósito ante la inevitable realidad de la muerte. Es inevitable. Todos vamos a morir. Y la humanidad, a lo largo de la historia, ha desarrollado innumerables respuestas a esta tensión que genera esta conciencia que es única en la especie humana, muchas de las cuales se han manifestado en sistemas religiosos y filosóficos. La idea de la trascendencia obviamente surge, como no puede ser de otra forma, de un intento de dar respuesta a la inquietud que provoca la finitud inevitable de la vida. Trascender significa ir más allá, sobrepasar los límites de la existencia material, buscando obviamente una continuidad que no es únicamente, y entender esto muy bien, no es únicamente una cuestión religiosa o espiritual, sino que es un rasgo profundamente humano, es un impulso que, que nos lleva a explorar el misterio de lo que puede haber más allá de la vida, o incluso nos lleva a cuestionar la propia naturaleza de la existencia, la propia naturaleza del universo. En muchas culturas y filosofías la muerte se percibe como un final absoluto, ¿no? Y estas culturas son minoritarias. La muerte, por lo general, en la mayoría de ellas, no se percibe como un final absoluto, salvo en el ateísmo, sino como una transición o una transformación. Y esta percepción permite que los individuos encuentren en la muerte un sentido de consuelo, un sentido de continuidad, ya sea a través de ideas de reencarnación, de la inmortalidad del alma o de comunión con lo absoluto o de tantas formas en las que se ha manifestado. Y así la relación de la humanidad con la muerte no se limita
a un temor instintivo, al temor de que me voy a morir, sino que se convierte en una búsqueda activa. La muerte es un motor que lleva al hombre a la búsqueda activa de comprensión y sobre todo de una resignificación de nuestra condición finita. Resignificarlo significa que tenemos que encontrarle un propósito a esta finitud a la que nos vemos sometidos, a pesar de la magnitud inconmensurable de mis sentimientos, de mis emociones y de lo que puede abarcar el corazón humano, ¿no? Y hay esta contradicción, ¿no?, permanente, este antagonismo, ¿no?, esta contradicción, esta controversia. Y esta búsqueda de sentido y trascendencia es, en última instancia, una expresión de la creatividad humana. Es una expresión de nuestra creatividad, la creatividad de la que tantas y tantas veces os he venido hablando. Y desde este centro de creatividad, precisamente. Desde los mitos antiguos hasta las doctrinas religiosas, pasando por las obras filosóficas y literarias, la humanidad en su conjunto ha venido elaborando narrativas que intentan ofrecernos un mapa, una guía, un mapa simbólico de lo que se podría esperar más allá de la muerte. Y estas narrativas sirven tanto para confortar, para consolar a los individuos, tanto como para estructurar la vida, para poder estructurar su propia vida en comunidad y vinculando a los seres humanos a través de una visión compartida de lo eterno o lo trascendental. Esta visión compartida de la eternidad y de lo trascendental, sin duda alguna, cohesiona también las sociedades, cohesiona también sociológicamente los grupos de convivencia humana. Y al abordar el mundo espiritual desde esta perspectiva, pues podemos ver cómo cada tradición y filosofía representa un intento de responder a la misma pregunta fundamental. ¿Qué significa vivir sabiendo que moriremos? ¿Qué significa vivir sabiendo que moriremos? La historia de la cuestión es vieja, tanto como el hombre. Las primeras culturas abordaron la muerte con una mezcla de temor, respeto y esperanza en la posibilidad de una vida después de la muerte, y a través de rituales, mitologías y prácticas funerarias, estas culturas intentaron darle sentido a lo desconocido y establecieron métodos para guiar y proteger al alma en su transición, ¿no? Y en ese sentido, os voy a presentar algunos ejemplos y tendencias comunes en las diversas civilizaciones antiguas. Recordad cuando hace tiempo, hace ya 1 año, 2 años, ya no recuerdo cuándo fue, en una de las clases que os di os hablaba de la máscara y de la simbología de la máscara en los hombres primitivos y qué representaba el tótem, y cómo la máscara era un medio para comunicarse con lo trascendente a través de la máscara, dotarle de personificación, y como persona venía de personaje, pero eso lo tenéis en otras de las clases, ¿no? Entonces vamos a ver cómo abordaban o cómo enfocaban este tema las antiguas civilizaciones, ¿no? Vamos a intentar, o voy a intentar explicaros un poco sobre las más conocidas. Lo poco podemos hacer yo voy a hacer un recorrido pormenorizado, tribal, sobre todo ese cada uno de los grupos que han poblado la tierra, ¿no? Sin duda, el antiguo Egipto es una de esas culturas que sí que merece la pena traer a colación porque su tratamiento de la muerte, y aparte que es una cultura que siempre ha fascinado a los occidentales, pues la relación con la momificación y todo esto, ¿no? Es un tema, la egiptología, que siempre ha sido muy sugerente y muy atrayente para Occidente. Los egipcios fueron de las primeras civilizaciones que desarrollaron una compleja visión, una visión muy elaborada de la vida después de la muerte. Y recordad que el culto de los dioses egipcios duró más años que lo que lleva el cristianismo sobre la tierra, ¿eh? Todavía nos ganan por 1000 años. O sea que no penséis que, que con el cristianismo pues o con el islam, pues hemos inventado la definitiva, ¿no?, como decía el humorista.
Y, como os decía, los egipcios, en su condición, en su enfoque cosmológico, creían en la existencia de un alma inmortal. Y este alma inmortal debía de superar una serie de pruebas en el más allá, cuando llegaba al otro lado. Las prácticas funerarias que empleaban, como la momificación, pues eran fundamentales porque ya que se pensaba que se preservaba el cuerpo para que el alma pudiera regresar a él en el más allá. Y además los faraones y personas importantes, quienes tenían importancia, pues eran enterrados, como habéis visto en las películas y los documentales, ¿no? Pues con objetos, con alimentos y en escritos conocidos como los textos de las pirámides o el libro de los muertos, que es una obra fascinante, servían de guía para superar los obstáculos en el inframundo y alcanzar la vida eterna. Y uno se guiaba por el libro de los muertos. En el antiguo Egipto ya se introduce este concepto del juicio, del juicio. Al morir, en el antiguo Egipto, según el libro de los muertos, el alma era sometido al juicio de Osiris, donde el corazón del difunto se pesaba en una balanza contra la pluma de Maat. Maat significaba, era el símbolo de la verdad y de la justicia, era el Maat, ¿no? Y era como una pluma liviana. Si el corazón era puro, el alma podía acceder a los campos de Aru, que era una especie de paraíso. Si el corazón era impuro, entonces te ibas al inframundo y a la destrucción, ¿no? Entonces, la pluma tenía, el corazón tenía que ser vencido. Si la pluma era más pesada que el corazón, era porque habías tenido pocas prácticas, pero si el corazón, perdón, al revés, si el corazón, que era lo más normal, caía y levantaba la pluma, se supone que eras muy, muy pesado, ¿no? Pero si era la pluma la que vencía y levantaba tu corazón, era entonces porque tus actividades habían sido buenas. En Mesopotamia, en las culturas mesopotámicas, donde vemos los antiguos sumerios, los babilonios, ¿no? En los escritos cuneiformes, etcétera, etcétera, pues la vida después de la muerte era concebida de una forma menos optimista, ¿no? En la antigua Babilonia creían, en Mesopotamia, que había un inframundo sombrío, ¿no? Que llamaban el Irkaya o el Kur, donde las almas existían en una condición de penumbra y, lo que es peor, de vacío, sin nada en donde sostenerse. Sus prácticas funerarias se realizaban a través de rituales para asegurar que los muertos encontraran la paz en ese inframundo y no regresaran como espíritus vengativos. Ellos pensaban que, como muertos vivientes, podían volver y vengarse, ¿no? En la mitología hay la historia de Gilgamesh, que es uno de los relatos más antiguos del mundo, una de las obras más antiguas de las que ya os hablé también en otra clase, el libro de Gilgamesh, ¿no? Explora los temas de la mortalidad y el deseo de trascendencia. Es una obra maravillosa. Gilgamesh, al buscar la inmortalidad tras la muerte de su amigo Enkidu, descubre que el destino de todos los humanos es la muerte. Y justamente el aceptar ese destino le lleva a aceptar su mortalidad, ¿no? Y a plantearse otra forma de vida. La civilización Harappa es del Valle del Indo, y antes hay gente que piensa que hasta los Vedas, ¿no? En el Valle del Indo, en la antigua India, en esta parte porque indio viene del Valle del Indo, ¿no? Que no había ninguna civilización, o que porque los arios, sabéis, o sea, dice, ¿no?, que entraron. Nada más lejos de la realidad. Los restos arqueológicos del Valle del Indo, ¿no?, pues sugieren que ya entonces había una espiritualidad desarrollada y prácticas rituales en torno a la muerte. Y en sus prácticas funerarias, en las tumbas prevédicas, por llamarlo así, ¿no?, se encontraron tumbas con cerámica, con herramientas, con ofrendas, lo cual indicaba la existencia muy a las claras de la creencia en una continuación de la vida o en un proceso de, al menos, de transición. Y el simbolismo que había en estos enterramientos tan antiguos, pues muchas de estas prácticas y de los símbolos que se encontraron en el Valle del Indo
muestran similitudes con el hinduismo posterior, sugiriendo una creencia temprana en la reencarnación y en la continuidad del alma. Saltamos de la India, subimos, nos vamos a buscar a Alejandro Magno y nos metemos en la Grecia antigua. En la mitología griega, los muertos iban al Hades, que era un inframundo que estaba gobernado por el dios del mismo nombre, por Hades, ¿no? La semana pasada os hablaba de eh, justamente de este mito, ¿no? Del descenso al Hades. Y el Hades tenía varias áreas, como los Campos Elíseos, que no son los que están en Francia, aunque le dieron ese nombre, sino los Campos Elíseos eran la parte del inframundo del reino de Hades donde los héroes y las personas justas podían encontrar la paz. Porque a veces cuando hablamos del Hades pensamos que es un lugar solamente terrorífico, ¿no? Y en este reino de Hades estaban también, como os decía, los Campos Elíseos, ¿no? Las prácticas funerarias que tenían los griegos, ellos enterraban a sus muertos con monedas para pagar a Caronte, que era el barquero que te ayudaba a pasar a través del río Estigia hasta el reino de Hades. Tenías que pagarle la, el óbolo para poder cruzar, ¿no? La perspectiva filosófica de la antigua Grecia, grandes filósofos como Platón y como Sócrates exploraron también el concepto de la inmortalidad del alma. Y para Platón, ya os lo he comentado alguna vez, el alma era inmortal y trascendía, sin lugar a dudas, el cuerpo físico, con la muerte vista en el concepto platónico como una simple liberación del alma hacia un mundo de las formas puras y de las formas eternas. De esto también os he hablado. En las culturas mesoamericanas, ¿no? Como los mayas y los aztecas, estas culturas también creían en la existencia de un inframundo y desarrollaron complejas mitologías sobre el destino de las almas, muchas de las cuales dotadas de una crueldad y un salvajismo, ¿no? Y posiblemente entre las religiones más oscuras y más terribles, pues la de los aztecas, seguida de los mayas, se llevaban la palma, ¿no? Aún así, los mayas y los aztecas no realizaban rituales para guiar a las almas en su viaje al inframundo. Y en el caso de los mayas, se creía que los muertos debían atravesar Sabalba, que era el, el mundo, ese inframundo en Sabalba. Era la zona que tenían que atravesar. Y en este Sabalba, en este inframundo, al igual que, que los egipcios, también debían de pasar una serie de pruebas. En su cosmovisión, la cultura azteca, el destino de las almas estaba determinado por la forma en que morían, por la forma en que morían. Y estaba determinado por la forma en que morían mucho más allá, fijaos en la crueldad, que por su comportamiento en vida. Entonces los guerreros que morían en batalla y tenían y aquí con relación a las mujeres tenían un atisbo piadoso, porque ellas decían que los guerreros muertos en batalla y las mujeres que fallecían en el parto eran honrados y destinados a un lugar especial en el más allá. Pero estos tipos eh, hacían sacrificios humanos brutales, hay por miles, decenas de miles, ¿no? Y además luego eran caníbales. Los rituales que hacían en Teotihuacán, cuando te sacaban el corazón y todo esto, tiraban al ejecutado, ¿no? Al sacrificado por las escaleras para abajo. Y esto lo hacían porque al ir cayendo el cuerpo por las escaleras abajo se iban rompiendo los huesos y la carne se iba macerando para que después las familias nobles y altas se los pudieran comer. Entonces, hacían esa brutalidad de sacrificio, no solo para ofrecerle a sus dioses crueles, sino además para privarles en su creencia de cualquier progreso espiritual. No importa lo bien que te hubieras comportado en la vida, si habías sido una persona relevante o no, como te hiciera preso un azteca, como un pobre mexica, lo trincara un azteca, pues lo iba a sacrificar de forma despiadada para condenarlo no solamente en vida a una muerte cruel, ¿no? y brutal, sino además para ser condenado eternamente. Por lo tanto, como podemos ver, cada una de estas culturas
desarrolló sus propios rituales en la antigüedad y los conceptos en torno a la muerte y a la vida y estas creencias de qué es lo que va a pasar. Y fundamentalmente lo que hicieron no fue sino adaptarlas a sus necesidades espirituales y sobre todo sociológicas, sociales. Y estas creencias no solo daban consuelo ante la pérdida, sino que también servían para reforzar, como os dije anteriormente, para reforzar y cohesionar, ¿no?, la sociedad, transmitiendo la idea de que la vida iba a continuar de alguna forma más allá de la muerte y que los vivos tenían responsabilidades hacia los muertos, como realizar ofrendas, mantener sus tumbas y recordar sus nombres, por ejemplo. Estas prácticas y creencias pues, vienen a demostrar que desde tiempos ancestrales la humanidad ha sentido la necesidad de enfrentarse al misterio de la muerte mediante estructuras de significado. Y esto es importante. El hombre siempre busca crear estructuras de significado. Ante cualquier cosa que le suceda, trata de encontrarle un sentido hasta en la mitad más grande de una desgracia. Por eso, cuando las grandes catástrofes suceden, el hombre queda desestructurado no solamente psicológica, sino también sociológicamente, ¿no? Porque no encuentra la estructura de significado y luego trata de estructurarlo, de reestructurarlo, de pensar por qué ha pasado esto y de encontrarle una construcción sociológica y psicológica que le permita continuar adelante con su vida a pesar de lo que le ha pasado, ¿no? Y sentando en esta forma las bases de muchas religiones y filosofías que fueron evolucionando con el tiempo. Desde las perspectivas religiosas y del más allá, vamos a comenzar, voy a hablaros brevemente, bueno, a ver lo que me da tiempo, ¿no? Sobre el hinduismo. Vamos a empezar por el hinduismo. En el hinduismo tenemos dos conceptos fundamentales, que es el samsara y moksha. Y esto es central, absolutamente central en las tradiciones y filosofías de la India, ¿no? Y particularmente no solamente en el hinduismo, sino que también están en el budismo y en el jainismo. Se encuentran. Y estas ideas representan dos aspectos que están profundamente interconectados de la existencia humana en relación con la vida, la muerte y la trascendencia. El samsara, que lo tenéis en el Bhagavad Gita, también os hablo ampliamente de él, entendiendo el Bhagavad Gita, una enseñanza universal, pues samsara se refiere al ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. Más propiamente sería nacimiento, crecimiento, o sea, desarrollo, vejez, enfermedad y muerte, ¿no? Ese sería el ciclo completo, que se cree y se piensa que es impulsado, propelido por el karma, que son las acciones que uno ha ejecutado en vidas pasadas y en esta vida y sus consecuencias. Este ciclo es percibido como una rueda de experiencias continuas, unas agradables y otras desagradables, ¿no? Ya que cada vida está sujeta a la impermanencia, ¿no? Está sujeta a la impermanencia, al deseo, el apego y el dolor que finalmente acompaña a la vida. En las doctrinas hindúes, budistas y jainistas, el samsara no es deseable, obviamente, para nada, ¿no? Ya que significa que vas a permanecer atrapado como un hámster en una rueda que corre, corre, corre y no llega a ningún lado, y vas a estar atrapado en un ciclo repetitivo de existencia que está condicionada por el sufrimiento y las limitaciones de este mundo material. La idea del samsara lo que hace es, no hace sino resaltar la creencia de que la vida es transitoria y que todo ser experimenta una serie de existencias a lo largo del tiempo. Cada acción, cada pensamiento o cada palabra tiene un efecto en el futuro y está determinando el próximo renacimiento que vas a tener, la próxima encarnación de la persona en distintas formas o en distintos reinos de existencia, en diferentes planos de existencia, que pueden ser o bien más elevados, como en el caso de los seres celestiales, que se mencionan, o por el contrario más bajo, como en el caso de los animales o los espíritus hambrientos, ¿no? Dependiendo de la calidad de las acciones que hayas cometido. Moksha,
Moksha significa, perdonar, y que me salga de plano, que voy a coger agua. Moksha no es sino la liberación final de ese ciclo, ¿no? Es la liberación del ciclo de samsara. Y es el estado de liberación espiritual en el cual el alma se libera de las ataduras del karma y de las limitaciones del mundo material. En la filosofía hindú, moksha es el objetivo último de la vida, el fin de toda búsqueda espiritual, y representa un estado de paz, de unión con la realidad última, ya sea esta concebida como el Brahman en la forma del absoluto impersonal o como una comunión con una divinidad personal mediante una relación de individuo a individuo, dependiendo de qué escuela sea la del practicante, si es la escuela impersonalista o la escuela personalista, si pertenecen a la escuela Vaisnava o a la escuela de Sankaracharya, la escuela impersonalista. Al alcanzar moksha, el individuo obviamente ya no experimenta renacimiento ni muerte. En cambio, el alma trasciende la dualidad, y esto es muy importante, trasciende la dualidad de la existencia material y va a encontrarse con una realidad trascendental que se caracteriza por encima de todo por el gozo eterno, por el disfrute eterno, por la paz y por el conocimiento absoluto. No, el sufrimiento viene para el hinduismo de avidia, de la ignorancia, y en ese estado uno ya tiene el conocimiento absoluto. Y en algunas escuelas moksha se considera una fusión con la divinidad, mientras que en otras se interpreta como una coexistencia, como os acabo de decir, consciente con la realidad última sin necesidad de renacimiento. Obviamente la relación entre el samsara, por un lado, y moksha, por otro, representa el viaje espiritual que busca la liberación. La vida en samsara, con sus placeres y dolores, se convierte en un desafío que invita al ser humano, invita al sadhaka, invita al practicante a que emprenda una búsqueda interna para poder comprender la verdadera naturaleza de la realidad. Y esta búsqueda se basa, o para ayudar en esta búsqueda, ¿no? Puedes hacerlo a través de diferentes instrumentos, de diferentes prácticas, como pueden ser la meditación, el desapego, el control de los deseos y la conducta ética, que también es fundamental, la conducta ética. Y estas formas, ¿no? Pues son vistas como medios para poder acumular, por así decirlo, un buen karma, como se conoce vulgarmente, ¿no? Y poder purificar el alma y de esta forma ir allanando el camino hacia la iluminación y finalmente hacia moksha, hacia la liberación. Y este concepto influye profundamente en las prácticas y enseñanzas espirituales en la India y ha dado forma a la comprensión de la vida por generaciones y el propósito de la existencia y el significado último de la trascendencia. El hinduismo, a través de sus conceptos de liberación y planos espiritualmente, están íntimamente ligados a esta comprensión de la existencia y la trascendencia. Y es tan importante que aún en el día de hoy, siendo una cultura, siendo un país donde se hablan más de 300 idiomas, que muchos no se parecen absolutamente nada el uno al otro, pero están absolutamente cohesionados y se sienten una sola nación por su herencia espiritual común, por su creencia espiritual. La liberación o moksha, como os decía, pues obviamente tiene que ser el objetivo final, pero antes de este objetivo final existen diferentes planos de existencias o lokas, que se llama, loka significa lugar, ¿no? Que forman parte de este ciclo de samsara de nacimiento y muerte. Y no sé cuánto tiempo llevo, bueno, voy a hablaros de estos lokas y lo vamos a dejar aquí para no acumular demasiada información, ¿no? Pero vamos a explorar juntos los diferentes tipos de liberación y algunos de los principales lokas según las escrituras hindúes. En las distintas escuelas del hinduismo, la liberación
puede concebirse, como os decía, de varias maneras, aunque todas apuntan a la trascendencia, obviamente, del ciclo del samsara. Algunos tipos de liberación incluirían los siguientes, ¿no? Salokya. Salokya es un tipo de liberación y Salokya significa que vas a entrar en el mismo plano o mundo que Dios. Y en este tipo de liberación en Salokya, el alma alcanza un plano donde reside una deidad en particular. Y el devoto que se encuentra en ese mismo mundo que ese dios o esa diosa, lo que le permite en ese mundo es tener una conexión y cercanía con lo divino sin necesariamente fundirse con él. Y los que vienen de la tradición cristiana, Jesucristo dice en el Evangelio, me voy a preparar un sitio para los míos porque la casa de mi padre tiene muchas moradas. Tiene muchas moradas. Así que si uno lo compara o hace un estudio que hemos venido haciendo tanto tiempo de religión comparada, pues pareciera, ¿no? Como Cristo apunta que hay un planeta, un loca, un lugar que es el reino de Cristo, donde uno puede tener la presencia de Cristo y próxima a él si sigue sus pasos. Samipia es otra forma de liberación que significa estar cerca de Dios. Y este tipo de liberación permite al alma estar cerca de Dios, pero en una relación de servicio. En una relación de servicio. Y Samipia se concibe como una relación íntima y cercana en la cual el alma se convierte en un sirviente o acompañante de la divinidad. Pasa a formar parte de su ciclo íntimo, ¿no? de su lugar íntimo. Hay otra forma de liberación que Sarupia consiste en tener la misma forma que Dios, una forma similar. Y en este caso el devoto adquiere una forma o una apariencia, ¿no? Que es similar a la de la deidad, lo que simboliza una identificación y conexión profunda con el aspecto divino. Este tipo de liberación es común, se puede observar en la tradición Vaisnava, donde los devotos de Vishnu pueden adquirir en estos lokas o estos planetas Vaikunta una forma similar a la del Señor. Llegan a tener una forma similar a la forma de Vishnu. Y luego está la forma Sayuya. Sayuya es la fusión completa con Dios. Y está considerada para la escuela impersonalista, para ellos es la liberación más alta porque implica la fusión del alma con el Brahman o con una deidad específica, bueno, la fusión, ¿no? Y eliminando toda distinción entre el individuo y el absoluto. Y este estado es representado o representa en ese estado de samadhi la disolución completa del ego y la identificación total con la realidad suprema. Es decir, yo soy Dios y cuando salga de aquí me voy a olvidar de que estuve aquí, de que yo era yo y me voy a fundir en esa existencia, ¿no? Tal y como una gota cae en el océano, ¿no? Y pierde la individualidad y se convierte en el océano. Más allá de eso están los lokas. Vaikunta Loka es el lugar donde está el planeta, ¿no? Loka, os he dicho que representaban planos espirituales. Y el concepto de los lokas se refiere a diferentes planos de existencia o mundos espirituales y algunos también dentro de este plano material. Y estos lokas se pueden clasificar en dos categorías principales, los planos celestiales y los planos inferiores. Según los Puranas y otras escrituras, existen 14, nada menos, 14 lokas, 14 sistemas de mundos que están divididos en 7 superiores, que son celestiales, y 7 inferiores. Los 7 lokas celestiales, no los Svarga lokas, que se llama en sánscrito, pues comenzaríamos con Satya Loka o Brahma Loka, ¿no? Que este es el mundo más alto y está considerado la morada de Brahma, que es el dios creador de este universo, ¿no? El que manifiesta la creación cósmica. Y aquí es donde residen seres que han alcanzado un alto nivel de pureza y de sabiduría. Y se considera un lugar de gran paz, de conocimiento, y es accesible solo a aquellos que han renunciado al mundo y han alcanzado una alta realización espiritual. Y se supone que de Brahma Loka, al final de la manifestación cósmica, quienes están ahí pasan al mundo espiritual.
Tapaloca es el lugar de grandes sabios y seres altamente iluminados. Es un plano de meditación profunda y austeridad, donde los seres buscan alcanzar la perfección espiritual a través de la contemplación y el autosacrificio. Luego tenemos en tercer lugar a Jana Loka. Jana Loka o Jana Loka es un plano que está habitado por rishis y seres espiritualmente muy avanzados. Es un lugar de felicidad y gozo espiritual donde los seres han trascendido las dualidades y experimentan la paz y la satisfacción espiritual. Hay más cosas que explicar, pero voy a hablar sustintamente porque tampoco hace falta explicar loca por loca en una gran variedad, ni sus ejércitos, ni sus armadas, ni sus políticas, ¿no? En cuarto lugar está Majar Loka, y este plano está ocupado por almas avanzadas que han adquirido grandes virtudes y méritos a lo largo de múltiples vidas. Majar Loka es un lugar también de elevada sabiduría y de conocimiento espiritual. Luego Svar Loka o Indra Loka es el paraíso donde reside Indra, que es el rey de los devas, el rey de los dioses, ¿no? Los habitantes de este mundo disfrutan de placeres y felicidad debido a sus buenas acciones en vidas anteriores. Sin embargo, la estancia aquí es temporal, ya que no es una liberación completa y una vez que el buen karma se agota, el alma debe renacer en la tierra o en otro plano donde le corresponda. Bubarloka es un plano de transición que alberga espíritus y seres etéreos, como los Gandharvas, los Apsaras, ¿no? Y es una zona intermedia, digamos, entre el plano terrenal y los reinos celestiales, ¿no? Es como una interfase. Luego está Buloka, que este es el plano terrestre donde vivimos nosotros, los humanos. Estamos aquí, también se le conoce como Martia Loka, o el lugar de la muerte, el lugar donde la vida es breve. Y es considerado un plano del karma, ¿no? De la acción, ya que en esta tierra los seres tienen la oportunidad de acumular mérito o demérito y progresar espiritualmente hacia los reinos superiores o inferiores. Y luego, por último, y con esto vamos a concluir, están los 7 lokas inferiores o patala lokas. El primero de ellos es Atala, que es un mundo inferior, pero cuidado porque algunos se va a llevar una sorpresa. Se piensa que los planetas inferiores o infernales, como se les denominaba así, son sitios donde hay demonios con cuernos y muy retorcidos, y eso son minorías. Lo que pasa es que son materialistas. Y en Atala, que es el primero de estos mundos inferiores, habitan seres que son muy poderosos y ricos, y viven en el lujo, en un lujo absoluto, pero están completamente envueltos en deseos materiales nada más, de apropiarse, de tener más, 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 más. No, quizá Gertie, el multimillonario norteamericano, venía de algún sitio así, porque él decía que en su vida la única frase que le definía era más. Vitala es un plano similar a Atala, pero con seres que poseen conocimientos ocultos y practican magia, practican artes oscuras, tienen conocimientos ocultos y esta forma de practicar la magia. Sutala, un lugar que está habitado por seres como el demonio Bali, quien curiosamente fue bendecido por Vishnu. Así que Sutala se considera uno de los reinos inferiores más agradables gracias a esta bendición que le otorgó el señor Vishnu, que lo veremos en otro, si queréis comentarlo, en otro momento. Talatala. Talatala es el reino habitado por seres demoníacos, ¿no? Que poseen poderes místicos tremendos y es un lugar de deseo y complacencia sensorial, ¿no? Y por seres, ya os digo, con poderes tremendos, ¿no? De posesiones y de todas estas cosas, ¿no? Donde las almas pueden ser cautivadas y atadas y todo esto que vemos en El Exorcista. Majatala, Majatala es un plano ya, bueno, ya, como si el anterior fuera un lugar maravilloso, pero bueno, es el plano sombrío y oscuro donde habitan las nagas, los nagas, que son las serpientes, serpientes divinas. No puedo explicaros ahora qué significa las nagas porque pues, esto sería interminable. Rasatala. Rasatala es un reino habitado también por seres demoníacos y criaturas que viven en la oscuridad
y simbolizan las tendencias más degradadas y los deseos más impuros que pueda tener el ser humano, las tendencias más bajas. Y por último está Patala, que Patala es el más bajo de todos y cada uno de estos planos y está gobernado por Vasuki, que es el rey de las serpientes. Y aunque Patala es el plano más bajo, fijaos bien, se describe como un mundo de gran esplendor y riqueza, que está habitado por seres con gran inteligencia, pero completamente orientada y volcada hacia la conquista material. Y eso lo podéis ver reflejados en esta conquista material. Ya sabéis de dónde vienen todos estos grandes dirigentes que intentan apoderarse del mundo una y otra vez. Así que por hoy vamos a concluir aquí. Vamos a dejarlo aquí. La próxima semana empezaremos hablando del budismo y de su concepto. Y lo más importante, hasta donde os he hablado de este concepto del hinduismo, pues es que os quedéis con el ciclo del nacimiento y muerte, que está profundamente influenciado por las acciones del karma acumulado y por los distintos lokas, a los distintos lugares a los que vas a ir, en función de estas acciones que nos ofrecen una visión que es tremendamente compleja y tremendamente rica de los diferentes posibles destinos para el alma. La liberación, en última instancia, implica trascender todos y cada uno de estos planos de existencia que os he comentado y alcanzando un estado en el que el alma ya no necesita renacer, logrando moksha o logrando el servicio eterno hacia lo divino. Así que lo dejamos aquí para que podáis tener una semana plena de acciones y a ver a dónde nos conduce. Así que os deseo una semana de buen karma y nos vemos en la próxima. Las preguntas ahora, aparte en el coloquio, me las podéis hacer y, como siempre, en los comentarios o en el grupo de WhatsApp. Y dejamos aquí la grabación para que en YouTube, que ya se nos va mucho el tiempo, no resulte demasiado extenso el vídeo. Lo dicho, buen karma para la próxima semana.